Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer la práctica de codificación en cuanto a las funciones de activación propias de una red neuronal. Nos vamos a implementar este código, vamos a hacer la lectura de este código que vemos acá. Vamos a ver qué librerías debemos de importar. Y el objetivo es llegar a estos dos gráficos. En estos dos gráficos, uno en el que presenta al lado izquierdo las funciones de activación más comunes, que son Heaviside, Relu, Sigmoid y tangente inverso, y al lado derecho la derivada respectiva de cada una de ellas. Entonces va a ser muy interesante ver cómo para, por ejemplo, la tangente inversa, que es la azul, al lado derecho esté su derivada, que es como una campana. Entonces, mientras que la tangente inversa, la tangente hiperbólica es una S, su derivada es una forma acampanada. Bueno, entonces para hacer eso vamos a empezar. Vamos a empezar, bueno, pues para esas funciones de activación tomamos el módulo de specials de SciPy, importamos splits como sigmoid, entonces para poder graficar la función sigmoide o la S, la función que se mueve entre 0 y 1 y nos sirve para clasificación también binaria. Entonces tomamos este código, vamos a ponerlo acá entonces en nuestra línea de código de práctica. Entonces aquí es donde de SciPy tomamos pues entonces el módulo especial e importamos la función explit como sigmoid. Aquí ya con eso tendremos esa línea. Luego vamos a definir una función relu como una función de argumento z que retorna el máximo entre 0 y z, que es la función que tenemos acá punteadita como en lila. Bueno, pues entonces que es 0 antes de 0 y es la función de identidad después de 0. Entonces aquí tomamos esa función, la función relu, control C, y aquí la definimos en esa misma línea de código. Y ya con eso tenemos la primera función definida, la primera función de activación, que es una función que como les recuerdo es 0 antes de 0 y es la identidad después de 0. Es una función no negativa. Luego definimos una función para derivar puntualmente a cualquier función f en un punto z. Y tenemos un incremento epsilon de más o menos 2, 4, 5 de una millonésima para que nos quede una derivada, una aproximación muy buena a la derivada de una millonésima, un epsilon de una millonésima. Entonces esta es la función que nos hará la diferenciación numérica. Entonces acá copiamos esta que nos va a hacer esa diferenciación numérica. Luego definimos una función maxz en 4,5, control C, maxz de 4,5, simplemente definió una variable. Y luego construimos una colección de números z o de abscisas z que se mueven entre menos el máximo de z y el máximo z, es decir, menos 4,5 y 4,5. Y tomamos un 200 puntos, una progresión aritmética que se mueva entre este punto inicial y este punto final con 200 puntos, una progresión aritmética, gracias a la función linspace de NumPy. Entonces tomamos pues esta y si estamos utilizando a NumPy, pues previamente también debemos de importar a NumPy como NP, como es usual. Entonces ahora sí ya tenemos hasta nuestra progresión aritmética, un conjunto de puntos. Luego definimos una función
a través de la función figure, y Geron nos sugiere que sea de 11 por 3.1, es decir, muy ancha pero poco alta. Aquí entonces la ponemos en nuestro código, creamos entonces, control Z, no nos tomó, vamos a tomarla de nuevo, control C, y aquí control V, y aquí nos dice que PLT tampoco le hemos importado, entonces es porque previamente también debemos de importar import matplotlib.pyplot as PLT, y ya con eso nos tendrá la figura creada, nuestro lienzo creado, y luego utilizamos la función subplot para crear arreglos matriciales, de figuras, y en este caso un arreglo matricial de 1 por 2, es decir, de una fila, dos columnas, y en la posición 1 vamos a graficar la primera función, que va a ser la función de Heavisides. Entonces aquí tomamos esta para graficar esa función de Heavisides, control C, y vamos a ver cómo nos grafica. Entonces aquí nos dice, bueno, pues vea, va a graficar la función que va desde menos máximo de z, 0 a 0, 0. Entonces en realidad lo que nos va a graficar con una link width o un ancho de 2 y un label, la función de Heavisides, nos va a graficar, pues miremos hasta acá, en realidad un segmento, una parte de ella. Miremos que nos va a graficar un segmento horizontal que va desde menos max z, es decir, de menos 4,5 hasta 0, porque miren que está simplemente la función plot trazando un segmento entre los puntos menos max z, 0 y 0,0, el origen. Recuerden que entonces que para graficar con la función plot, usted le da una lista de Python con las abscisas y una lista de Python con las ordenadas de los puntos que quieres unir con un segmento rectilíneo. Y en el tercer parámetro de la función plot va el color y estilo. Si es R-, va a ser entonces una línea continua roja. El guión es para línea continua y R para el color. Link width para decir qué tan grueso queremos. Y así ya tenemos una parte de la función de Heavisides. Luego le decimos que grafique el resto de la función relu, a z contra relu z. Entonces acá, y la llame relu. Miremosla aquí. Entonces trazamos esa también en el mismo plano. Recuerden que entonces de Heaviside, que es la función que es no está completa, faltaría graficarle, bueno, aquí ya no tiene nada más sobre la función de Heaviside, simplemente nos graficó una función que es 0 en todo punto, pero la función de Heavisides, miremos en el gráfico, es una función que es 1 después de 1, y en 0 ella vale 0, y es 0 antes de 0. Entonces nos falta el escaloncito más para la función de Heavisides, que lo podríamos completar, pongámosle, para hacer eso, pues de pronto no lo veo aquí en la línea de Geron, entonces lo vamos a completar. Entonces vamos a completar el otro segmento, control C, control V, y aquí ya volvimos es el punto menos, el punto, miremos que en el gráfico vamos a unir, en el punto acá vamos a unir el punto del plano 0,1 a unir el punto 4.5,1. Entonces
Entonces unimos 0,1 a el punto máximo de z, max z, 1. Y ahora vemos de que así ya completamos la función de Heavisides. Ya tenemos todo el escalón completico. Miremos, ahora sí, miren cómo nos quedó de hermosa. Y tenemos entonces que la función ReLU y la función de Heavisides se superponen antes de 0. También le ponemos un plt.grid para obtener la cuadrícula, y le bajamos un poquitico de opacidad a la cuadrícula con el parámetro alfa de la función grid en 0.3 para que quede bien suavecita, nada más al 30%, así ya no se vea tan intensa. Y así ya tenemos entonces la función de Heaviside completa y la función ReLU completa. Luego trazamos, vamos a trazar acá aquí nos está trazando, bueno, entonces entre el máximo de z,1, esta es la otra parte de la función ReLU con LeadWin en 2. Esta es la otra parte que aquí la tenía Guerón, solo que le puso label solamente a la parte que era 0. Entonces Guerón lo que le está diciendo es, no le ponga label a la segunda parte de la función de Heavisides, pues a esa segunda parte no. Entonces así estamos leyendo el código de Guerón y más o menos como entendemos como de qué manera él nos enseña a graficar. Aquí ya para la función de ReLU la tenemos, la es de Heaviside. Entonces tenemos la primera parte, la que es 0, y la segunda parte que es la función identidad, una con label y la otra que no. Ahora vamos con la siguiente, y es graficar. Miremos acá, nos tiene que con línea de punto 5 uniendo los puntos a el origen con 0,1 en rojo, el origen con 0,1 en rojo. Es porque quiere completar la parte vertical de la función de Heaviside. Entonces simplemente la traemos acá y la pegamos acá. Entonces miremos de que antes de que lo corramos, aquí no hay un segmento vertical y él lo va a trazar más delgadito porque eso no es parte de la función, pero sí es una forma elegante de ponerlo. Entonces bueno, pues miren que ya nos aparece más delgadito. Entonces Guerón nos enseña que esa parte vertical la trazamos con link width equals 0.5, mientras que la que es parte de la función de Heaviside la ponemos con link width equal 2. Bueno, para que quede más grueso. Luego nos graficamos la sigmoide llamando a la función sigmoide evaluada en z, en el arreglo z, y que nos quede en verde y que quede punteada. Entonces vamos a graficar la función sigmoide, control C. Entonces, bueno, aquí la ponemos, esa función sigmoide, y miremos que ya ahora sí nos graficó la S en verde, punteada. Entonces es una función que es una S que se mueve en el rango de 0 a 1, que nos sirve para dar probabilidades por esa cualidad. Bueno, si ya tenemos entonces también a la función sigmoide, luego nos dice, bueno, pero traigamos también a la función tangente hiperbólico. Aquí está tangente hiperbólico. Aquí. Y en tangente hiperbólico ya tenemos una función que se mueve en un rango de menos 1 a 1, en el que nos la graficó en azul, con link width de 1. Entonces la función de sigmoide sí la dejó muy gruesa, con link width equal to, y la función tangente hiperbólico con link width equal 1, más delgadita. Y aquí para la cuadrícula lo ponen true, Guerón, entonces podemos ponerle un booleano. Nosotros le hemos puesto es con alfa igual a 0.3 para una opacidad más bajita. Un título del gráfico Activation Functions, control C, a través de la función
plt.title. Entonces aquí le ponemos efectivamente control V. Bueno, aquí eso fue control C, control V, title, y luego el rectángulo de visualización a través de que vaya desde menos z hasta z y desde menos 1.65 a 2.4 nos lo define Guéron a través de la función axis. En este momento se está yendo hasta muy alto, entonces va a ser un rectángulo de visualización más pequeño a través de la función axis, que no vaya sino como alto en y de 2.4, mientras que aquí en este momento está en 4.5, y de menos 1.65 en y, como para que quede un poquitico más abajo de menos 1. Entonces así checamos el rectángulo de visualización, nos queda de esta manera, muy agradable para poder visualizar mejor a todas las funciones de activación que tenemos hasta ahora. Y luego con el GCA, la función GCA, con setSticks entre menos 1, entre menos 1, 0 y 1, 2. Y vamos a ver este código que nos provee dentro de nuestro gráfico. Y vemos de que no cambia como esencialmente mucho. Este es como para graficar en los ejes actuales, y con setSticks entre menos 1 y 1 y 1 y 2, menos 1 y 0, aquí eso nos permite que en ese sistema de ejes los números queden marcados en el eje Y con el menos 1, 0, 1 y 2, con el menos 1, 0, 1 y 2, al darle eso a través de una lista de Python. No puede pedirle también que le grafique, por ejemplo, el 5. Bueno, pues si uno quiere el 5 también, miren cómo lo graficaría. Entonces el 5 también lo incluiría. Entonces es que usted puede decir cuáles son los que quiere que aparezcan en el eje Y a través de la función GCA, de Matplotlib, de PyPlot, y del el método setGTix. Y ahora, para que nos aparezca la leyenda, en la parte baja a la derecha, con font size de 13, entonces aplicamos legend, y ahora sí, aquí nos queda. Entonces utiliza la función legend con parámetro lock para localización en lower right, font size 13, y ya con eso aquí ya nos queda ya toda la leyenda donde nos indica cada una de las funciones que estamos graficando. Y así hemos graficado la primera, y llamando la función subplots 122 vamos a utilizar vamos a hacer el segundo gráfico de nuestro arreglo matricial, que va a ser el de la derecha, en el que aparecen las derivadas de las funciones de activación. Entonces así, control C, lo pegamos. Entonces él nos va a graficar ya la segunda parte, y ahora sí nos aparece el segundo lienzo. Y luego vamos otra vez, bueno, pero grafique, entonces grafique z contra la derivada de z, evaluada vamos a derivar a la función sigmoide con respecto a la variable z. Entonces vamos a derivar la primera, una forma muy elegante de hacerlo. Entonces derivamos a la primera. Cabe resaltar que entonces, miren que aquí nos queda la derivada de la primera, que es la función de Heaviside en todo punto su derivada de 0, porque es una función de dos segmentos horizontales, y los segmentos horizontales son de derivada 0. Por eso nos quedó que la derivada de la función de Heaviside es una función de derivada, es la función 0 o de derivada 0. Y vemos de que las ventajas de haber construido una función derivada, que para cada punto, para cada le indicamos como parámetros de la función al punto donde queremos la derivada,
y definimos por defecto un epsilon en una millonésima. De esa manera, pues ya lo único que tenemos que decirle es que grafique a la variable con respecto a la derivada de la función que queremos en el argumento que queremos. Así lo hace muy bien con esta idea de Guéron para hacer la derivación. Y luego, pues, graficamos con marker size de 5, un punto. Vamos a graficar un punto rojo para resaltar. Control V y miren cómo nos aumenta este puntico que hay acá en el origen. Y ahora con una X también el 0, 0 en el origen, con un punto más grueso, porque un market size de 10, del doble. Y si lo ponemos acá, pues bueno, pues entonces ya con el estilo X, miren cómo no nos deja esta X aquí en el origen. Entonces así primero pusimos un punto y luego le pusimos una X al tener el estilo X. Y luego vamos a derivar ya no a la función signo, sino a la función sigmoide. Entonces tomamos esta otra parte. Cabe resaltar que la función la función llamó a la función de NumPy signo, que es la misma función de Heavisides, solo que la trae por defecto ya definida en NumPy. Bueno, entonces acá nos queda este grafiquito y nos lo grafica en verde la campana, que es la derivada de la función sigmoide. Y luego estos ya los habíamos graficado. Ahora vamos para la función tangente hiperbólico, también la tomamos de NumPy, control C, y la graficamos, agregamos este también, gráfico de esa. Entonces miren que nos grafica también otra campana, solo que ya esta campana tiene una mayor altura, sube a un valor máximo de 1 en el origen, y mientras que la derivada de la función sigmoide subía a un máximo de algo así como 0.2 o un poquitico más de 0.2. Entonces así la función derivada de la tangente hiperbólico es una función con derivada que asume valores más grandes que la de la función sigmoide. Y luego graficamos bueno, aquí con estilo M. Vamos a ver este color M. Vamos a ver ese color M, control C. Tenemos que ver qué color es el M. Miremoslo, a ver cómo que nos va y nos trae ese color M. Bueno, no vimos como que más nos agregó, pero está trazando un segmento que va desde el punto menos máximo de Z, es decir, menos 4,5, 0 a 0,0. Entonces en realidad trazó esta partecita en morado, así. Entonces esa podría ser como morado, que antes no lo teníamos. Podemos apagarlo para poder que lo notemos, comentarizando, y vemos de que ya no nos aparece aquí el morado. Entonces como que la M es también como para graficar en morado o en purple. Y eso para la derivada de la función ReLU. Y ya luego la derivada del resto de la función ReLU, que la derivada es 1. Entonces vamos y tomamos y trazamos ya el otro pedacito, control C, también en morado, y lo ponemos acá. Entonces así en estos dos él nos está entregando la derivada de la función ReLU, de la función ReLU, ReLU, la derivada de la función ReLU. Y entonces así ya, miren que nos queda ya a una altura de 1, porque la función ReLU es la función de identidad
para valores positivos, y la función de identidad, como sabemos, tiene derivada 1. Y luego tenemos graficamos unas marcas en los puntos, en el punto, en el punto 0,1 morado, y una X en el punto 0,1. Vamos a graficarlo. Control C, esos dos, el punto 0,1 que es el sobre el eje Y a una altura de 1 sobre el eje vertical. Graficamos estos dos puntos, que como tiene que ver en morado es porque habla de que la derivada en 0 de esa función es 1, de la función ReLU, pues que ya en 0 su derivada es 1 también. Bueno, entonces luego la cuadrícula y el título del gráfico, que es derivadas, y el rectángulo de visualización para el segundo gráfico, y luego salvar la figura. Control C, aquí nos queda, y luego entonces salvamos la figura con plt.savefig y le ponemos pues funciones de activación con .jpg, aunque también y sus derivadas. Entonces, y sus derivadas. Entonces aquí, y luego plt.show. Y ahora sí nos terminamos nuestro gráfico. Como nos queda de bonito, también pongámosle con el plt.grid, no en true sino en alfa igual a 0,3 para que la opacidad sea más baja. Y ya ahora sí, nos quedó ya nuestro arreglo matricial de los gráficos con sus derivadas. No pusimos leyenda en la segunda porque no es necesario. Con la primera ya se sabe que el rojo es para la de Heaviside, el morado punteado o discontinuo es para la función ReLU, la sigmoide en verde y la tangente hiperbólica en azul delgado. Muchas gracias.